Muchas gracias y bendiciones. Saludamos a toda nuestra amable audiencia que nos sintoniza y declaramos la bendición del Señor Jesucristo sobre sus vidas. La palabra de hoy titula Trampa mortal. Le animamos para que usted pueda conectarse con la presencia del Señor y permitir que el Espíritu Santo de Dios hable a su corazón y hable a su vida a través de estas palabras de bendición. Una iglesia en los Estados Unidos muy grande se dispone para conocer a su nuevo pastor. En la reunión dominical más grande están esperando que sea presentado aquel que será su nuevo pastor. Todos empiezan a mirar hacia los lados, hacia la parte de atrás y buscando la cara nueva de aquel que va a estar encargado de la iglesia, y por ningún lado lo encuentran. Por los pasillos del parqueo empieza a avanzar un hombre con una barba larga, con pantalones rotos, camisa un poco sucia, y con un olor no muy grato. Todos empiezan a hacerlo a un lado. Los servidores de esa iglesia ni siquiera se toman el trabajo de saludarle. Nadie quiere tener nada que ver con este loco que está entrando a la iglesia. Mientras tanto, todos se preguntan, ¿dónde está el nuevo pastor? El loco sigue avanzando y algunos le dicen que no puede ingresar ni avanzar más en el auditorio. Él se les acerca al oído y les dice algunas palabras y entonces deciden dejarlo avanzar. Finalmente el loco termina sentado en las primeras sillas de la iglesia y todos se siguen preguntando dónde está el nuevo pastor. Cuando anuncian al nuevo pastor, el loco con camisa sucia, con mal olor, con pantalones rotos, con barba larga y con cabello largo, se pone en pie y se sube al púlpito. Y él les dice, mucho gusto, yo soy el nuevo pastor. La anterior historia nos ilustra la mentalidad errada que a veces tenemos con respecto a lo que significa compartir el evangelio y compartir la palabra y a quién compartírsela. Tenemos una idea equivocada también con respecto a quién es Jesús y qué haría Jesús. Y el tema en cuestión en esta mañana es la trampa mortal por causa de los supuestos que a veces tenemos en nuestra mente con relación al Señor Jesucristo. La pregunta interesante que quiero lanzar en esta mañana es: si el Señor Jesucristo hubiera escogido este tiempo para haberse hecho hombre, como lo hizo hace 2000 años, y viniera a este territorio y a esta ciudad, ¿cómo vendría Jesús? ¿En qué andaría? ¿En qué lugares estaría? ¿Con quiénes compartiría Jesús? Al pensarlo, muchos quizás están imaginando que Jesús estaría en todas las iglesias o que Jesús andaría con todos los que a sí mismos se catalogan como espirituales o santos. Pero al revisar la Escritura, vemos algo totalmente diferente. En esta mañana, yo quiero compartirles 3 tipos de personas con las que Jesús querría estar. Para ello, quiero pedirle que por favor lea conmigo, si le es posible, o escuche lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo número 9, versículo número 9. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. «Sígueme», le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos
y pecadores llegaron y comieron con él y con sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué Jesús come con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Al escuchar Jesús esto, respondió: ¿no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos? Pero vayan y aprendan lo que significa: quiero misericordia y no sacrificio. El anterior texto nos narra, nos enseña acerca de el día que Jesús se encontró con Mateo. Ese día maravilloso en que Mateo pudo conocer a Jesús. Y cuenta esa historia que el Señor Jesús le dijo a Mateo: sígueme. Y no solo Mateo le siguió, sino que invitó a Jesús y a sus discípulos a comer. Y ese mismo día Mateo invitó a sus amigos, invitó a sus vecinos. Ese día prepararon una comida especial porque Mateo había conocido a Jesús. Ahora, Mateo no era el tipo de persona con el que a veces pensamos que Jesús se sentaría. En primer lugar, Mateo era un recaudador de impuestos, y en la época los recaudadores de impuestos se caracterizaban por ser personas usureras, personas que se aprovechaban de la situación de los menos favorecidos para robarles lo poco que tenían. Así que Mateo no era una persona querida o una persona aceptada por la sociedad, más bien era una persona rechazada. Pero de una forma sorprendente, Jesús está interesado en conocer a Mateo. Ahora, revisemos cuáles son estos tres tipos de personas con los que Jesús quiere estar. El primer tipo de personas con el que Jesús quiere estar son las personas que necesitan. El Señor Jesucristo ha venido con la intención de satisfacer en nosotros las necesidades. Durante siglos y siglos, el hombre ha estado buscando la respuesta en su corazón acerca de su razón de ser y su razón de existir. Muchos filósofos, muchos científicos, muchos teólogos han tratado de responder la inquietud de por qué existimos, para qué existimos, cuál es nuestra razón de ser. Y quiero decirle, esa inquietud solamente puede ser satisfecha cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Esa inquietud solamente puede ser resuelta si nosotros creemos en un Dios todopoderoso que nos ha creado, que ha colocado un propósito para nuestras vidas. A partir de allí, el hombre ha inventado lo que nosotros conocemos como la religión, porque la religión se ha convertido en una respuesta a esa necesidad que el hombre tiene de conocer un ser supremo, un ser mayor que él. Hay algo que interiormente nos dice a cada uno de nosotros, te dice a ti, querido oyente. Hay algo interiormente que te dice que hay un ser supremo, hay alguien que te creó, que te formó y que tú necesitas de él. Así que cuando el Señor Jesucristo viene para traer esa respuesta a nuestra necesidad. El Señor Jesús es la respuesta que la humanidad necesita. El Señor Jesús es la respuesta que esta ciudad, este territorio necesita. El Señor Jesús es la respuesta que su familia necesita. El Señor Jesús es la respuesta que usted, querido amigo, necesita. Ahora, cada uno de los interrogantes que usted tiene en su vida y de las necesidades que usted tiene en su vida, Jesús está interesado en llenar esas necesidades, en ayudarle, en levantarle, en sacarle adelante. Jesús está interesado en usted. Le aseguro que si usted es una persona consciente de que tiene necesidad de Dios, entonces el Señor Jesús querría estar con usted.
El Señor Jesús querría sentarse a la mesa con usted. Seguramente el Señor Jesús le gustaría pasar tiempo y compartir con usted, porque usted es una persona consciente de la necesidad que tiene de Dios. Levántese en esta mañana y dígale: Señor, yo quiero invitarte a que pases por mi casa. Así como estuviste ese día en la casa de Mateo, quiero que vengas a mi casa. Y cuando te digo que el Señor puede estar en tu casa, te estoy afirmando que Él quiere estar contigo. Invítale en esta mañana para que Él esté en tu casa. En segundo lugar, el segundo tipo de personas que Jesús querría compartir con ellos son las personas que están en pecado. Y quizás usted me cuestionará por afirmar esto, pero yo le invito: lea la Biblia, lea los evangelios. ¿Con qué personas se rodeaba Jesús? En el texto que acabamos de leer, dice la Biblia que Jesús fue a casa de Mateo, aquel que era catalogado como el cobrador de impuestos, el ladrón, el usurero. Y no solo estaba Mateo, dice que estaban otros publicanos, es decir, otros compañeros de trabajo de Mateo. Ese día Mateo invitó a todos sus amigos, así que allí se reunió toda una cantidad de personas que eran consideradas como usureras. Y entonces los que desde el exterior están mirando se cuestionan y se preguntan por qué Jesús se sienta con ellos. Jesús debería sentarse más bien con nosotros. Pero Jesús está entendiendo que aquellos que están en pecado son los que tienen necesidad. Dice la Biblia que estaban Mateo, estaban los publicanos y también estaban los pecadores. ¿Por qué a Jesús le gusta estar con los pecadores? Porque son los que tienen necesidad de que su vida sea restaurada. Ahora, querido oyente, si usted me pregunta en esta mañana, ¿acaso el Señor me puede aceptar a mí con el pecado que yo tengo? Pues yo quiero serle claro en algo. Jesús le ama a usted como persona. Ciertamente no comparte su pecado, pero le ama a usted y quiere ayudarle para que usted pueda solucionar esa situación pecaminosa que hay en su vida. Pero permítame adentrarme un poco a lo que significa la palabra pecado. La palabra pecado es una palabra que significa errar al blanco. Es una palabra que significa estar equivocado. Es una palabra que significa estar errado. Así que pecado es todo aquello que en nuestras vidas choca contra el propósito de Dios y nos está alejando del destino, del llamado, del propósito para el cual nosotros fuimos creados. Toda situación que te aleje de Dios, que te aparte de las cosas buenas y positivas que edifican tu vida, es una condición de pecado. Y quiero describir, o he estado hablándole de esa descripción de pecado, porque es importante que usted comprenda que el pecado, más que netamente un tema fanático o estrictamente espiritual, es un tema que tiene que ver con su vida diaria. Es un tema que tiene que ver con cómo usted selecciona su tiempo, cómo usted administra su dinero, cómo usted ve a su familia, cómo usted trata a su esposa, cómo usted trata a sus hijos. El tema del pecado tiene que ver con cómo usted se comporta en el diario vivir. Así que yo quiero aterrizar esta palabra y decirle: el Señor Jesús quiere estar con usted aun cuando usted esté en una situación de pecado, aunque ciertamente no comparta esa situación pecaminosa. Pero ¿para qué quiere estar Jesús con usted? Porque quiere producir un cambio en su vida. Se levantan los fariseos y cuestionan a Jesús y preguntan: ¿por qué Jesús está reunido con estas personas? ¿Por qué Jesús está sentado con estos pecadores? ¿Sabes? Si Jesús estuviera en este tiempo en medio de nosotros, le aseguro que estaría en cualquier lugar, menos en las iglesias. Estaría en las calles buscando a las personas que se encuentran con problemas de droga. Estaría buscando a los que están con problemas de alcohol. Estaría buscando a aquellos que tienen problemas con sus familias, con sus esposas. Estaría buscando
a aquellos que realmente necesitan. Y es probable que entonces viéramos a Jesús en lugares que no esperaríamos verlo, tal vez lugares en los que sería cuestionada su reputación. Querido oyente, usted es una persona con la que Jesús quiere estar. En otras palabras, Jesús no lo juzga a usted por su condición de pecado. Ciertamente, Él quiere estar con usted y compartir con usted para ayudarle a que en su vida cambie esa situación de pecado. Ahora, el tercer tipo de personas con las que Jesús querría estar son las personas que anhelan un cambio. Es cierto lo que acabo de mencionarles. Jesús quiere estar con personas que necesitan, que tienen necesidades. Quiere estar con personas que han estado viviendo en pecado. Pero el punto número 3 de lo que le estoy hablando es neurálgico, porque es importante que, aunque estas personas hayan estado en pecado, tengan una mentalidad de querer cambiar y un anhelo de ser transformados. Ahora, cuando tú empiezas a compartir con Jesús, necesariamente vas a empezar a parecerte a Él. Por eso el llamado en esta mañana es para que usted sea una persona que establezca una relación con Dios. Y una relación con Dios tiene que ver con que tú converses con Jesús, hables con Jesús, vivas con Jesús, compartas con Jesús. Si vas al trabajo, ve con Jesús. Si estás en el partido, ve con Jesús. Si estás en tu casa, debes estar con Jesús. Si vas en el carro, hazlo con Jesús. Todo lo que tú hagas, empieza a desarrollar una cultura de relación con Dios durante todo el tiempo. Porque en la medida que tú compartes con Jesús, empiezas a parecerte más a Él y tu vida empieza a ser transformada. Y entonces todos esos hábitos viciados de pecado y de cosas equivocadas o malas que en el pasado estabas haciendo, son transformadas por el poder del Señor Jesucristo. El llamado es a que tú tengas una relación con el Señor. Permítame decirle, estamos hablando de Mateo, el cobrador de impuestos, y estamos en el mismo evangelio que este varón escribió. En honor al Señor Jesucristo, Mateo escribió y narró su propia historia. Aunque otros no me aceptaban, aunque otros me acusaban por mi pecado, un día Jesús me dijo, sígueme. Un día Jesús se sentó a comer conmigo. Un día Jesús compartió con mis amigos que también nadie los aceptaba. Un día Jesús se sentó y compartió conmigo. Y por eso mi vida cambió, dice Mateo. Por eso mi vida fue transformada. Porque Jesús entró para cambiar mi vida. Ahora, yo le aseguro algo, querido oyente. Desde el día que Jesús estuvo en la casa de Mateo, el cobrador de impuestos, el publicano, desde ese día la vida de Mateo fue transformada. Ese día Mateo decidió cambiar su vida. Ese día decidió seguir a Jesús y ese día decidió ser uno de sus discípulos. Por eso cuando estudiamos a Mateo entendemos que él fue uno de los discípulos del Señor, un hombre supremamente interesante que se ocupó en seguir al Señor, un hombre que decidió cambiar su vida. Usted debe ser una persona que anhele cambios, que anhele transformación. Su deseo de estar con Jesús tiene que fundamentarse en la necesidad de un cambio. Ahora, la pregunta que yo quiero plantearle a usted en esta mañana: ¿qué es lo que necesita cambiar en su vida? ¿Cuál es el hábito de pecado? O como se lo explicaba ahora, ¿cuál es ese comportamiento equivocado, ese comportamiento errado que usted tiene? Quizás hay hábitos económicos que no sean correctos y usted necesita cambiarlos. Quizás hay hábitos en el comportamiento con su familia que usted necesita cambiarlos. Tal vez hay hábitos en el comportamiento con sus empleados que usted necesita cambiarlos. Tal vez hay hábitos que como ciudadano usted debe corregirlo. Hay cosas que usted sabe que están mal. Y yo le invito para que en esta mañana usted comprenda que si tuviéramos a Jesús
en este momento. Y yo le invito que usted cierre sus ojos o por favor se una conmigo en lo que le voy a decir. Si tuviéramos a Jesús, que de hecho lo tienes, ahí está al frente tuyo, y le puedes preguntar: Jesús, ¿a dónde querrías ir? Pregúntale en este momento. Y la respuesta de Jesús es: hoy quiero estar contigo en tu casa. Y quizás tú le dices: Señor, pero es que tengo esta situación, hay pecado en mi casa, hay estas situaciones. Jesús dice: no me importa, quiero estar allí, porque mi presencia allí va a producir un cambio. Señor Jesús, yo te doy gracias en esta mañana por la vida de cada una de estas personas que me están escuchando. Personas, Señor, de distintos lugares. Señor, personas con diversidad de pensamiento, pero con una necesidad inmensa de tu presencia. Señor, y aunque algunas de estas personas quizás puedan estar caminando, Señor, por caminos equivocados, Señor, por decisiones equivocadas, quizás algunos tengan hábitos que son equivocados, tú no los rechazas, tú los recibes, tú los aceptas. Y yo te pido que en esta mañana tú estés con ellos en sus casas y en sus vidas y produzcas el cambio que necesita ser producido. No porque una religión imponga cambios, sino porque tu mano poderosa viene para transformar y para cambiar. Señor, que cada una de las personas que están escuchando este programa puedan interiorizar en una relación con tu presencia y puedan conocer que tú eres un Dios real, vivo y que está interesado en sus necesidades, que no le interesa si están en situaciones de pecado, porque precisamente quiere allí entrar a ayudarles, a bendecirles. Te lo pido, amado Espíritu Santo. Querido amigo, yo le invito para que usted repita esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te necesito en mi vida. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para perdonarme por mis pecados y para salvarme. Hoy acepto la salvación y te recibo en mi corazón. Coloca en mí el Espíritu Santo. Te doy gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Y recuerden, no caiga usted en la trampa mortal de pensar que Jesús no querría compartir con usted, de pensar que por causa de su pecado el Señor ni siquiera quiere hablar con usted. Ciertamente hoy es un tiempo de oportunidad en el que Jesús quiere estar en su casa y en su vida. Le bendigo en el nombre de Jesús. Tenga un buen día.